Hola, buenos días. Estamos aquí en una sesión más de conversas con la SIGE. El día de hoy estoy muy contenta porque se encuentra con nosotros Arturo Hernández Villalba, quien es poeta, editor y estudiante de la maestría en Ciencias Sociales en De Siglo, quien además está investigando temas sobre masculinidad, de lo que ya nos va a platicar en la literatura mexicana contemporánea, y quien además acaba de recibir el premio José Alberto Peláez Trasviña de Poesía, correspondiente a este año de 2022, con su obra Penuria Cordis, ¿no? Entonces vamos a tener aquí un mix de conversa con Arturo, una muy académica desde la perspectiva de las ciencias sociales, los estudios queer y de género, y otra mucho más relajada e interesante, que es hablar de su poemario y de este premio tan importante, porque de hecho es el premio estatal de poesía, ¿no? Sí, Arturo es muy joven, ¿no? Tienes 20, ¿qué? 8, 28. 28 años, y ya tiene una gran trayectoria. Estaba justo viendo antes de entrar al programa la contraportada de su libro de poesía Crayolas color ceniza, ¿no? Que según el maestro Antonio Sequera Mesa, musicaliza la poesía a través de una voz entristecida, ¿no? Vamos a hablar no de Crayolas de ceniza, sino de su último poemario, objeto del Premio Estatal de Poesía, titulado, como les decía, Penuria Cordis. Antes de darle la palabra a Arturo y comenzar con el programa, les recuerdo que Conversando con la CIGE es el programa de radio de la Coordinación para la Igualdad de Género, y que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook Género WAPS, en Instagram Género WAPS y también en Twitter como Género WAPS, donde hemos estado compartiendo mucha información de todas las actividades que llevamos a cabo en la coordinación, que son un montón, entre ellas obviamente el programa de radio, que espero que disfruten mucho esta mañana. Arturo, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí, Gracias a ti, Lorela, por invitarme. ¿no? Entonces, En materia. entremos en materia, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta, porque aunque sé que tú investigas, porque eres mi alumno, ¿no? Sé que tú investigas la relación y las representaciones en la literatura sobre los temas de masculinidad y, en fin, es decir, estás haciendo la maestría en ciencias sociales, pero no estás alejado de la literatura. Y la otra es cómo vinculas tu quehacer académico con la poesía. Las dos cosas, Ok, quehacer académico y poesía. Parece difícil, ¿no? pues ahora que lo veo como desde las ciencias sociales, sí me parece como más difícil vincularlo directamente a la poesía, Ujú. pero no a la narrativa, por ejemplo. Claro, claro. Que justamente la narrativa es como mi objeto de estudio, ¿no? Ujú. Novelas de autores mexicanos nacidos en la década de los 80, que son considerados literatura joven. Y en la narrativa, por ejemplo, Rui Salgado, que es mi director de tesis, me decía, no, es que después todo esto, toda esta teoría Ujú. la vas a estar viendo en todos lados, ¿no? Y Sí, justamente estoy como leyendo libros, otras novelas, otras cosas, o viendo series, y es como de, ahí está esto, ¿no? claro, O claro, todos esos conceptos como súper, súper claro, raro ya, es como de, los veo porque ahí están, ¿no? Y claro. creo que en narrativa es más fácil identificar eso, ¿no? Por quizás su vocación más descriptiva que en el caso de la poesía, que es como bien raro porque escribo poesía, pero leo o analizo narrativa, ¿no?
Ujú. En la poesía se me hace bastante complejo y complicado esto De analizar la de poesía. analizar. Ajá, sí. Además, pues sí, es parte de los estudios literarios también consisten en analizar poesía, ¿no? ¿O no? Sí, 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 pero a mí se me hace más complicado, ¿no? Igual también en mi formación como editor, Ajá. yo hice 2 diplomados en edición de textos y corrección de textos, uno por parte del Politécnico Nacional y otro por parte de la UNAM. Y en los dos me especialicé en narrativa, porque se me hacía muy complicado y muy complejo, pues ya desde la parte de edición, editar y corregir poesía. Es como más... Bueno, a mí se me hace más complejo. Escribirla y leerla no, pero sí analizarla y editarla, Ajá. corregirla. Ajá. Porque de cierta manera es como más individual hacia el escritor que la narrativa Sí, y ¿verdad? Y más íntima la poesía, ¿no? más íntima. Entonces de Ujú. repente me parece como más complejo justamente por esa intimidad que tiene. Ajá. De cierta manera poder meterle mano, ¿no? Como editor Ujú. o meterle mano como investigador. O sea, Ajá. como desmenuzarla y hacerla como, pues, más traducible, ¿no? Porque Ajá. en mi caso personal la poesía es como una forma de poder traducir lo que me pasa o lo que me sucede o como dentro del mundo que soy y lo traduzco al lenguaje para poderlo poner en papel, ¿no? Y de cierta manera sí lo veo con los otros escritores cuando es poesía. Y entonces es como esa traducción de su pequeño mundo, pues me da como cosa meterle mano o analizarla precisamente porque pues también me pongo como del otro lado. A mí me han dicho como cosas bien raras cuando se ponen a analizar mis textos de poesía y yo me quedo así como de, ay, qué loco. Como Sí. yo no sabía que todo eso que me estás diciendo estaba en mis poemas, ¿no? O sea, Ajá. así como, Ajá. es muy extraño. Bueno, pero a ver, vayamos por partes. ¿Por qué no nos cuentas un poco de la investigación que estás haciendo? Ujú. Que sirva también de invitación para quienes están haciendo, quienes estudiaron literatura o están en el campo de las letras, la importancia de vincularse con un programa de posgrado en ciencias sociales y las opciones que les da, sobre todo también hacer énfasis en el tema que estás investigando, que es tan interesante y tan importante, ¿no? Ujú. Em, bueno, empezando por desde el nombre de la tesis, ¿no? Es del origami y las jaulas, un acercamiento a la figura masculina en la literatura mexicana escrita por autores de la generación de los 80. Bueno, algo así, todavía está Y el título poético, ¿no? Del origami en las jaulas me encanta, porque da la imagen así de un ave de papel encerrada, ¿no? Sí, pues también no me puedo esperar como mucho de lo poético, ¿no? Tanto en la Ajá, escritura. ajá. Y porque me recuerda a una imagen que hace Alejandra Pizarnik en uno de sus Ujú. poemas y que después pone como en uno de sus libros, que es también como un pájaro raro, Sí, que es la jaula misma. sí, sí. Entonces, como también un poco de ahí, ¿no? Y ya como por la propuesta propia de la tesis, ¿no? De cómo a mí la construcción de la masculinidad me parece más un juego de origami que otras teorías que hay, ¿no? Como la caja de la masculinidad. Bueno, ahorita me pasó eso. Sí. Pero bueno, la tesis va de analizar a los personajes masculinos, principalmente a los personajes protagonistas y a los antagonistas, para poder apreciar cómo es la construcción de su masculinidad de acuerdo a las categorizaciones de Kimmel, que Ujú. son 4 categorizaciones que pues crea una jerarquización de poder dentro de la construcción de la masculinidad, en la que la más alta es la masculinidad hegemónica, que cumple como con todos los mandatos que puede tener un hombre o todas las características deseadas del modelo de imagen de un hombre. Y pues de ahí va bajando, ¿no? Conforme un hombre tenga menos características masculinas o cumpla menos con los mandatos, pues va a ir en una escala más baja. Entonces mi idea en esta tesis es analizar 4 novelas, que es Ausencio de Antonio Vázquez, que fue Premio Nacional de Novela, de Primera Novela Juan Rulfo, Ujú. creo que en 2016, 2010, 2015
no me acuerdo bien, Ajá, pero sí, es sí, Premio Nacional de sí. Novela. Juan Rulfo. Está Aline Sinatra, que no me acuerdo del autor. Ese fue Premio Mauricio Echar de novela, Ujú. que patrocina Gandhi Y Gandhi y Random y House. Random House. Y está Pedro Zavala, creo que es el autor. La tercera novela es Adiós a Dylan, que tampoco me acuerdo ahorita del autor. También fue premio Mauricio Echar, no recuerdo el año. Y la última novela es Animales de Iván Gagiola, que fue creo que premio 2020 Ajá. de aquí del estado. Del Estado, El Premio Estatal premio de Estela Davis de Poesía. novela. Estela Davis. Ah, ok. Tampoco me acuerdo del año. El chiste es que estas cuatro novelas a mí me plantean una imagen bastante em, contradictoria con la masculinidad, porque los personajes que encontramos en estas cuatro novelas pues son personajes que podríamos llamar mediocres o que son hombres perdedores u hombres y como incompletos, ¿no? Para esta imagen modelo que tenemos como en general de los hombres, ¿no? Son hombres frustrados que se encuentran en crisis respecto de pues varios puntos de la Ujú, masculinidad. Creo que uno de los más importantes en algunas de las novelas es el ser proveedor dentro de una ujú, familia, ¿no? ujú. Varios de estos personajes se enfrentan como a no poder ser proveedores para su familia y esto los sitúa en una situación en la que no tienen como el poder Ajá. en sus hogares y es bastante contradictorio porque a los personajes parece que todo el tiempo en su crecimiento les dijeron que ellos eran la figura de poder y que tenía el poder, ¿no? Y llegan a su etapa adulta y no tienen ese poder que les prometieron y están como en una crisis de enfrentarse Ujú, a no tener ese poder. Igual en otros aspectos de la masculinidad, son personajes que no se definen a sí mismos como guapos. ujú. Eh, Creo que hay un cambio no solamente en estas novelas, sino en muchas otras novelas en las que el personaje varón ya no es como completamente hegemónico, ¿no? Ajá. Blanco, alto, fornido, Ajá. em, Guapísimo, guapísimo, ajá. seductor, Sí, en este sentido, ajá. ¿no? Eh, y creo que en novelas muy recientes esto está cambiando bastante. Ujú. En estas novelas, pues el personaje todo el tiempo está... bueno, hay un concepto que se llama violencia hacia sí mismo, de la tríada de la violencia de Kaufman. Ajá. Y los personajes están constantemente violentándose a sí mismos con esta parte del aspecto físico, ¿no? Ujú. En Adiós a Dylan, el personaje constantemente se está diciendo que no es guapo porque la chica que quiere no le hace caso, ¿no? Y este concepto de estarse pues recriminando no ser guapo juega un papel bastante importante en su desarrollo como hombre o como persona también, ¿no? Eh, y entonces en este tono va la tesis, analizar estas figuras Ajá. masculinas, en a priori encontrar que en la hipótesis que estos personajes obviamente no se están apegando a los constructos de la masculinidad de forma completa, no generan ellos una Ujú. masculinidad hegemónica en cuanto a esta jerarquización. Y el chiste de esta tesis, pues, es organizarlos, ¿no? O sea, dónde están situados estos Ajá. personajes Ajá. dentro de una escala, que bien puede ser a priori la de Connell, que es masculinidad hegemónica, subordinada, cómplice y disidente. Ajá. Ajá. Pero pues esta categorización ya tiene varios años de haber sido Ujú. postulada, fue postulada hace como 10 20 Como años. 20 años, sí. Entonces, pues mi En los propuesta, 80, de hecho, es la propuesta de los Connell, es de 80, los 80, sí. o ya tiene más, 40. Sí, sí, sí. Entonces mi propuesta pues es actualizarla, ¿no? Yo he visto Ujú. en tanto mis congéneres de mi generación como en otros hombres de, ¿qué podría ser? Pues de la generación de los 70s, 80s y 90s, que es la mía, Ajá. cambios, ¿no? Respecto a, por Ujú. ejemplo, lo que fue el modelo más importante para mí, que fue mi padre, ya hay bastante cambio, ¿no? Ajá. Entre la generación de mi padre o la generación de mis abuelos, mi abuelo, y las generaciones que son como más cercanas a la mía. Y entonces yo creo que ya se debería hacer como una recategorización, Ujú. o una jerarquización nueva dentro de esas cuatro. Porque pues también creo que no hemos salido de todo ese constructo de masculinidad, pero lo que sí ha cambiado son los niveles y los mandatos a los que nos mantenemos sujetos, ¿no? Eh, Uno de ellos, como lo comentaba en una clase, Sí, esta parte ajá. de, en la triada de la violencia, ¿no? De Kaufman es violencia hacia sí mismo, violencia hacia otros hombres y violencia hacia las mujeres. Dentro de esta triada, creo yo, al menos en el análisis que he estado haciendo,
que los personajes de las novelas que he revisado tienen una muy alta, ¿cómo se dice? Predisposición a la violencia hacia sí mismos, que es el Ujú. tope que tienen. Constantemente están ejerciendo más violencia hacia sí mismos que hacia otros hombres y que hacia las mujeres. Pero en personajes de novelas de otras generaciones es como al revés, ¿no? Lo que más ejerce Ajá, un hombre es violencia hacia la mujer, la ajá. violencia hacia otros hombres se mantiene como a la mitad, y lo que estos personajes ejercen menos, pues es violencia hacia sí mismos, ¿no? Un tanto por esto que comentábamos ahorita, de que ellos sí son personajes hegemónicos, que no están, Ajá, ajá. no tienen que someter a prueba su masculinidad, y en cambio los personajes más nuevos o más jóvenes, por así decirlo, tienen que estar constantemente reafirmando o validando su masculinidad, ¿no? Yo el otro día que exponías a tus personajes, de hecho me quedé así flipando con los personajes porque son personajes muy duros, Sí. ¿no? Muy fuertes, ¿no? Y me daba la impresión de que son personajes muy frustrados, pero muy frustrados, ¿no? Ujú. Y que justo es esa frustración la que los convierte en personajes incluso que caen mal, ¿no? Sí. No, yo no he leído las novelas, desafortunadamente, pero ya le dije a Arturo que me voy a poner a leer las novelas. Yo estoy muy desenganchada de la literatura mexicana contemporánea, porque en términos generales es tan violenta que me agobia. Sí, 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 concuerdo. me concuerdas, ¿verdad? Sí, está bien porque, bueno, a final de cuentas, pues está reflejando la Reflejando. realidad mexicana, pero luego es así, sí, Es abrumante, ¿no? es abrumante, exacto, En varios talleres que he exacto. estado, es como lo toman de cierta manera como competir todavía con las series y Ajá, incluso con la nota roja, ¿no? Porque ay, es como sí. o al menos yo tenía un editor que todo el tiempo nos estaba regañando así como, es que, o sea, lo que tú quieres escribir ya lo pusieron en la nota roja, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a volver a escribir eso? Es como, Imagínate que la fuente de inspiración sea la nota roja, me agobia verdaderamente, ¿no? Pero sí me gustaría hablar de esta imagen que estos personajes transmiten de frustración por no cumplir con el rol de hombres que se espera, o más bien con el rol que la sociedad espera, en teoría de los hombres y ujú. que cada vez es más difícil de cumplir. Sí, bueno, en parte de esto va mi tesis, ¿no? De cuáles son los Ajá, conceptos que hay que ajá, cumplir ajá. y si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, ¿no? Estos conceptos se pueden agrupar en varias como categorías. Creo que los más importantes, o al menos los más difundidos, son los 7 pilares de la masculinidad, de la caja de la masculinidad, y que devienen de los 4 pilares de Bonino. Ajá, Se sí. hizo como Bonino propuso 4 pilares, después los ampliaron a 7, ¿no? Dividiendo los de Bonino. Hay conceptos referentes al amor o a la percepción del amor, y conceptos referentes a la paternidad, que al menos a mí los más importantes ahorita están siendo los conceptos referentes al amor Ujú, y los conceptos ujú, referentes a la paternidad, porque creo que es donde más complejos tienen, o donde mis personajes están como sufriendo más justamente, ¿no? O ajá, que los lleva más a la mediocridad, ujú, porque tiene que ver con cuestiones de poder ujú. dentro de una relación, ya sea de pareja o una relación familiar, ¿no? Eh, Ahorita tengo más fresco el caso de Animales, de la novela Animales de Sí, Iván de Gagiola, Iván porque Gagiola, es sí. la última que estaba analizando para la clase de Sí, mañana. sí, sí, sí. Y este personaje pues está completamente en un estado de crisis, ¿no? O sea, desde los conceptos de la masculinidad, de la teoría feminista y de estudios de género, este concepto se conoce como crisis, Ujú. que este concepto de crisis pues empieza a surgir a partir de que las mujeres entran a toda la esfera pública y el hombre empieza a perder poder, o percibe que O percibe empieza ajá, que hay una pérdida de poder, ¿no? De ajá, pasar de una homosociabilidad donde todos los puestos de poder eran pues tomados por hombres, todas las empresas, los puestos importantes eran de hombres, pasamos a una heterosociabilidad, ¿no? Donde ya hay mujeres en puestos de poder, y pues esto empieza a fracturar todo este sistema
homosocial, Ujú. eh, que se convierte en heterosocial, pero pues de heterosocial solamente tiene la injerencia de la mujer, ¿no? Sigue siendo Ajá. completamente un Ajá. de poder patriarcal. Mm, y entonces mis personajes están como en este punto, ¿no? Este personaje que se llama Juan Carlos Pérez de Animales eh, se enfrenta constantemente a no ser un buen padre y a no ser un buen esposo desde este concepto de masculinidad, ¿no? Desde lo que la Ajá. masculinidad le Ajá. dicta que tiene que ser un buen padre. Eh, Creo que en primera instancia porque no es un buen proveedor, Ujú. o sea, no mantiene a su familia como en un... No le provee ni seguridad, ni la provee económicamente, y eso lo Ajá. frustra bastante. Ajá. En segundo punto, pues es la paternidad, porque se está enfrentando a no tener una buena relación con su hija dentro de la novela, Ujú. y eso lo mantiene como en otro estado de frustración. En la novela no se toca como si él tiene padre ausente o en este concepto de padre ausente Ajá. de que Ajá. puede estar presente, pero no estar como una figura. Em, y constantemente, pues este personaje está tratando de acercarse a su hija y de tener una buena relación, pero lo único que consigue es alejarla más, ¿no? Y en dado punto de la novela, tú piensas como que, ah, pues sí lo está intentando porque es un buen padre o quiere ser un buen esposo, pero en un punto de la novela te das cuenta de que lo hace porque eso le dijeron que le daba poder y Ujú. lo sitúa en una posición de poder en la que tiene que ser respetado y tiene que ser escuchado y tienen que cumplirse sus O sea que demandas. sus acercamientos no son amorosos, sino que son autoritarios, Ajá. ¿no? O más bien están O, escondidos bajo esa parte como amorosa o de cariño, ajá. pero tienen que ver como con el poder, ¿no? Ujú. Porque en esta novela hay la antítesis de mi personaje, que es el mediocre, Ujú. pues es un policía corrupto que se llama Walter Morales. Me gusta mucho el juego que hace Iván Gagiola Ajá. en el nombre de Walter Morales, ¿no? Un policía corrupto que tiene moral en su apellido, es bastante Sí, gracioso. sí. Me recordó mucho al inicio de Dos Crímenes de Ibargüengotia, ¿no? De esta Sí, historia. sí, sí. Esta historia sucedió una noche que la policía rompió o violó la constitución, ¿no? Y es como bien gracioso ese juego irónico. Igual y eso me recuerda a esta novela de Ojila, pero bueno, me estoy desviando. No, 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 está bien. Eh, y Walter Morales es todo lo contrario, ¿no? Pues es un macho mexicano que siempre Ajá, anda como con ajá, camisas desmangadas, creo que lo recuerdo, y ajá. que tiene una cadena de un gallo de oro y así, ¿no? Como Ujú. comandante de la policía hecho y derecho Sí, sí, sí. y buen macho mexicano. Entonces este Ajá. personaje, Juan Carlos Pérez, pues está constantemente peleando con este otro personaje, ¿no? Como macho mexicano acholado. Mm, me Mm. lo imagino más como intento de narco, Ya. como en Ah, este ya, sentido, ya, ya. pues es que no sé cómo Con definirlo. una estética narca. Ajá, con una Ajá. estética narco. Y bueno, en la novela este policía corrupto pues sí tiene que ver con el narco, ¿no? Está como allegado al líder de la plaza. Y pues en esta cuestión tiene que ver como el poder, ¿no? Mi personaje, bueno, el personaje Juan Carlos Pérez está constantemente tratando de hacer acciones que lo pongan en situaciones de riesgo para demostrar esa masculinidad como potente, ¿no? Ujú. Eh, Héctor Domínguez Rubalcaba lo define, o a estas masculinidades de Walter Morales lo define como las masculinidades gandallas, Sí. pero mi personaje se encuentra en un deseo de ser ese personaje gandalla, ¿no? De ser esa masculinidad gandalla y al menos esta situación la estoy empezando a definir dentro de las novelas y de las masculinidades como la aspiración, Ujú. el deseo de convertirse en esa otra masculinidad. eh, y es bien curioso porque este personaje, Juan Carlos Pérez, nunca demuestra esa masculinidad hegemónica, nunca se pone en situaciones de riesgo que siempre le salen mal. Hay una escena en la novela en la Pobre que... tipo. Sí, hay una escena que me Sí. gusta mucho, que se queda tirado su Ajá, carro como en media calle ajá, y ajá, llegan una chica y un chico a asaltarlo, a robarle, pero como no tiene dinero, pues no le pueden robar nada, ¿no? Y no le pueden robar el carro porque el carro está ponchado y está feo, o sea, es un carro feo ajá. que no funciona muy bien. Y entonces Juan Carlos Pérez se pone como al brinco, ¿no? Como queriendo defender eso poco que tiene y no le sale, ¿no? Lo golpean Ujú. el hombre y la chica y se van. Y ni siquiera lo roban porque Ajá. no tienen como que robarle, ¿no? Creo que le Pues sí. roban ¿Y se burlan de él? y se Y burlan se de él, burlan ¿no? de él, claro, Y, claro. y es bien curioso porque ni siquiera este personaje, o sea, dentro de la propia violencia que ejerce sobre sí mismo,
no tiene el valor de hablarle a su esposa y decirle, oye, ¿sabes qué? Me intentaron robar, el carro se me quedó ponchado, ¿puedes venir Ayúdame. por mí? Ayúdame, Ajá, ¿no? No puede ajá, reconocer que necesita ajá, ayuda y se va destrozado por la calle caminando hasta su casa, ¿no? Llega a su casa, toma el carro de su mujer, va y arregla el carro solo y se regresa solo. Y se vuelve a regresar, como ajá. creo que caminando por el carro a llevarlo a su casa o al otro día, no recuerdo bien. Y entonces me sorprende mucho, ¿no? Cómo no puede reconocer que ocupa ayuda y en este punto, Y también allí tienes una imagen interesante porque un poco lo peor de la sociedad, que son un par de ladrones, ¿no? Un chico y una ujú, chica que son ladrones, ni siquiera ellos le tienen respeto. O sea, también aquí la sociedad es sí, muy cruel con los hombres que no cumplen con el modelo de masculinidad o con lo que se espera de ellos, ¿no? sí, 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 Lo que incrementa, me imagino, su su frustración, frustración. Ujú. ¿no? Y como decía, me parece bastante interesante porque Juan Carlos Pérez también sufre frustración en la parte, pues, amorosa, ¿no? Con su Ajá, pareja. ajá. Al inicio de la novela, Gagiola relata que solamente se dicen como buenos días, ¿cómo estás? Bien, chido, ¿tú también? Bueno, sigue Ujú, con tu día, ¿no? ujú, ujú, Eh, y entonces, en este punto de la novela, cuando lo asaltan, Juan Carlos Pérez, pues como decía, ¿no? Está constantemente intentando hablar con su esposa o tratando pues de ser como un buen esposo, ¿no? Y en realidad, cuando necesita de alguien que lo apoye, pues no busca a su esposa, ¿no? ujú, Pues a lo largo de la novela te vas dando cuenta que no tiene como esa intención de realmente ser una persona cercana a su hija y a su ujú, esposa, sino que lo está buscando como para ponerse en esa situación también de poder, porque justamente ve que Walter Morales, ¿no? Su esposa lo obedece para todo. Si Walter Morales le grita a la esposa va y con su hijo no tiene como, Walter Morales no tiene como nada de relación con su hijo, ¿no? O se relata en la novela. Y entonces Juan Carlos Pérez está como constantemente tratando de convertirse en de- Walter Morales. ajá, Y spoiler de la novela, al final, cuando justamente puede conseguir convertirse en Walter Morales por X situaciones que se dan, no lo hace porque es mediocre el personaje de Juan Carlos Pérez. Y entonces, de cierta manera, sí se convierte en un Walter Morales para él mismo. O sea, ujú, él se concibe como un Walter Morales porque en teoría venció a Walter Morales, aunque no fue él, lo vencieron circunstancias de la vida ajenas a Juan Carlos Pérez, pero él se atribuye el triunfo, ¿no? De esa victoria sobre el personaje, pues sobre el macho, pero solamente él lo ve, como para fuera de la sociedad, incluso para su esposa y su hija sigue siendo el mismo mediocre, ¿no? ajá. De antes. Y es bien Pero curioso. además aspirar a convertirse en Walter Morales también es una aspiración mediocre, Sí, ¿no? Imagínate. pero lo hace justamente porque Walter Morales representa como todo lo que a él le dijeron que era un Claro, hombre. claro. Y eso es bien curioso porque pues este concepto de Rubalcaba como de esta masculinidad gandaya Ujú, ya difiere, ¿no? Como de el constructo de masculinidad hegemónica de un hombre blanco, guapo, alto, claro, fornido, claro, porque esta masculinidad gandaya pues se acopla como un poco más a lo mexicano, ¿no? claro. A un moreno, de pecho en pelo, como esta estética más narco. Y sí, sí cambia ya bastante el concepto, ¿no? Ajá. Por eso, también retomando un poco esta idea de Rubalcaba, pues creo que se tiene que hacer esta recategorización de lo que son las masculinidades, ¿no? Porque pues todavía estamos, todos los hombres creo yo, o todos quienes se asumen como hombres están dentro de esa, Ujú, o sujetos a esos mandatos, a esos pilares, a ujú. todos esos constructos. Y también en crisis, muchos, Y también en crisis y también justamente, en ¿no? Porque crisis, ¿no? creo que son mínimos los hombres que cumplen con Ujú, todas las ujú, características de esta masculinidad hegemónica y todos los demás se encuentran como pues todo el espectro de masculinidad que hay debajo, ¿no? Porque para entrar en la masculinidad hegemónica pues tienes que cumplir con todos los conceptos que hay. Y si no cumples uno, pues ya no te encuentras en eso, porque la claro, masculinidad se basa claro. mucho en la diferenciación, ¿no? En este carácter de diferenciación de género. Eh, pues la masculinidad también dentro de los hombres, pues empieza cuando te defines hombre, empiezas a diferenciarte de lo demás. Cuando adquieres tu identidad de hombre, pues todo lo que no es hombre está mal. Y en la masculinidad hegemónica, todo lo que no es hegemónico, pues está mal, ¿no? Y se empieza a hacer como toda esta cadenita. Y pues yo creo que todos estamos o la mayoría de los hombres estamos en un concepto de crisis,
justamente porque nos prometieron algo que no se va a poder cumplir, ¿no? Y lo relaciono un poco como con la generación millennial, ¿no? De que a los millennials crecimos con esta falsa idea de que a los veintitantos años íbamos a tener la vida resuelta, igual que nuestros papás, que íbamos a tener un terrenito, una casita, una familia, y nada de eso se Y puede nada de cumplir ya, eso, ¿no? híjole, y menos después de estas crisis no se ve muy Nada, claro el horizonte al respecto, ¿no? sí. Y la masculinidad, bueno, creo que también tanto la femineidad como la masculinidad se encuentran en ese Sí, punto, sí, ¿no? están en crisis. Creo que en sí, pues, como habíamos hablado en clases, ¿no? Como este concepto del borrado de género, ya no creo que ni masculinidad o feminidad estén como con puntos diferentes, creo que el género humano está en crisis, ¿no? Sí, Ya sí. no masculino o femenino, sino la humanidad el- está en un concepto de Pues sí, crisis. pues sí. Donde todo lo que pensábamos que podía ser y venía dado, en fin, sí, la verdad es que no es un panorama muy, Reconfortante. muy reconfortante ni alentador a futuro. Hay que empeñarnos en construir esperanza, ¿no? Pero bueno, eso ya es tema De de otro, otro programa, de otra ¿no? clase. De otro programa, de muchos programas de radio y de otras clases, ¿no? Oye Arturo, tú vienes de letras, ¿no? Tú vienes ¿qué estudiaste? Yo estudié pedagogía. En Ajá, realidad mi licenciatura es licenciatura en educación secundaria con especialidad en física, ajá, en ciencias. ajá. Puedo dar clases de física, química y biología. Y de hecho das clases desde hace mucho tiempo, ¿no? O ya no, No, pues dejé de dar clases cuando entré a la cuando maestría. entraste a la Estuve maestría. 7 años Ah, dando clases, ajá. desde los 21 hasta los 27. Pero estudiaste eso Sí, en la normal en la superior. normal superior, Ujú. ¿no? ¿Y cómo fue que llegaste a De Siglo y a los estudios de masculinidad y todas estas cosas? Ah, Yo pensé que habías estudiado literatura en la UABS. no. Lo que pasa es que cuando yo estaba estudiando en la normal, empecé a salir con una chica que estaba estudiando literatura aquí. Ah, Y yo ya. creo que Ajá. el último año de la carrera de ella, pues yo estuve viniendo a sus clases, ¿no? Ya. Yo estaba en mi año de prácticas y entonces salía a las 9 de la mañana de la secundaria en la que estaba Ajá. dando clases y me Ajá. venía aquí a la UAPS, ¿no? Y tomaba ya las clases. Ah. Entonces de ahí como que pues empiezo como a tener más contacto con la literatura. Y pues yo creo que justamente este concepto de crisis yo lo asumí, al menos Ajá. en mi propio ejercicio pues de, como de persona, desde muy joven, ¿no? No sé, yo creo que desde la preparatoria como empecé a asumir Sí. como este rollo de quienes tienen el poder, quienes no lo tenemos. Sí. Y siempre me llamó mucho la atención este rollo, ¿no? Porque, pues de cierta manera también me he juntado como con los marginados, como con pues sí, los aislados dentro de las, Ajá. las clases. En secundaria me juntaba como con los emos y así, y era como la minoría, o Ajá. en la preparatoria igual. En la preparatoria me decían el emo, ¿no? Y me hacían como bullying. Ajá. Eh, y siempre fue así como en esa parte del border, ¿no? Y, y lo empecé a asumir. Y yo creo que ya cuando entré aquí a las clases de literatura, empecé a tener como más observación, ¿no? Hacia la literatura, hacia todo este rollo como de lo audiovisual y la literatura. Y me llamaba mucho la atención como encontrar como estos personajes que no cumplían pues con los constructos. No, no lo llamaba Ajá. constructos en aquel entonces, Sí, solo se me claro. hacían Claro. los veía como más como un punto de identificación, ¿no? Yo me Ujú. identificaba más con Ujú. estos Ujú. personajes que eran menos masculinos, menos hegemónicos, y yo pues no lo asumía de esa manera, solo me llamaban más la atención. De hecho, yo no iba a entrar a de siglo, iba a entrar, según yo, a la de histórico literario, Ajá. y el proyecto pues era un poco diferente. Y ya tenía como varios años queriendo entrar a la maestría, desde que se abrió, como en 2016 creo que se abrió Sí. histórico literaria y yo quería entrar, ¿no? Justamente por este cruce como con la literatura, pero eran proyectos como completamente distintos, ¿no? Uno de los proyectos que sí como que terminé y según yo iba a meter, pero al final no metí, tenía que ver con la poesía y con esta concepción de cómo entró la, pues toda la cultura del narcotráfico, todo esta onda de la guerra contra el narco en la poesía, porque también hay una beta muy grande de poesía que habla sobre todo este fenómeno, ¿no? Hay un poemario que me gusta mucho que se llama de
Jesús Chávez de Chihuahua, creo, Ajá. que se llama Te invitaría al río Bravo, pero ya te invitaría a llorar al río Bravo, pero ya no hay río ni llanto. Se llama el poemario. Ajá. Y pues habla como de todo este periodo de violencia que se vivió Qué allá. imagen tan dura. Ajá. Ajá. Y varios poemarios, ¿no? Que me fui Sí. topando porque leo, realmente leo bastante, entre poesía y narrativa. Y pues fui como encontrando mucho esto, ¿no? Y dije yo, bueno, estaría interesante analizar esa parte, ¿no? De cómo se ha ido metiendo la poesía digo, toda esta parte de la narcocultura y todo su efecto en la sociedad, en Ajá. la poesía. Porque o al menos ese proyecto lo estuve construyendo en los años en los que estuvo como aquí muy fuerte también Sí. Sí, sí. todo este rollo, ¿no? De los enfrentamientos y los asesinatos. Y ese era como un primer proyecto, pero ya después fue como cambiando la narrativa, justamente porque me especialicé en narrativa en la edición, empecé Ujú. como a trabajar más en edición de novela y pues ya como que le entiendo, de cierta manera la narrativa se acopla mejor al funcionamiento de mi mente Ajá. y me es más sencillo Ujú. analizarla, entonces ya cambió como analizar las novelas, ¿no? Y justamente iba a empezar como por ese punto, ¿no? De analizar cómo es la representación ahora de esta cultura pues, bueno, de cómo se fue metiendo el narco en la literatura, ¿no? Iba a analizar Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor Sí. y otras novelas más que tienen que ver con este tema. Entonces, iba por ahí. Y ya después cuando entré a De Siglo, que Roy me dijo, ¿no? ¿Por qué no te enfocas como en masculinidades, ¿no? Tienes como todas estas ideas, Claro, tienes esto. van en el campo, ¿no? Ujú. Y entonces, de hecho, esto de la narcocultura está implícita en estas novelas también, Sí, ¿no? sí, sí. En Iván Gagiola, pues el narco es como Ujú. le El, está ahí sí. como trasfondo. En otras novelas, pues también toda esta criminalidad tiene que ver con eso. Y Rui fue como el que me orientó, ¿no? Ya a llevarlo a ese terreno completamente de la masculinidad. Y pues ya de eso tendría como, pues ya más de un año. El proyecto lo empecé a planear como un año antes Sí. con la ayuda de Aline. Empezamos casi un año antes y Rui nos tomó como 6 meses antes de entrar a la maestría. Bueno, le pedimos ayuda a Rui ya como Sí, 6 meses claro, antes, ¿no? Y claro, ya él claro. nos ayudó a terminar todo Ay, eso. pues qué maravilla, Arturo, ya nos queda bien poco tiempo, ya no pudimos, ya no hemos hablado del poemario. Pues, A ver, el último minuto del programa se lo dedicamos al poemario. Perdón, pero bueno, es que sí, nos está bien. clavamos ¿no? Ujú. Pues rápido, el poemario se llama Penuria Cordis. Ajá. Yo lo empecé a escribir en 2017, a principios de año, porque falleció mi abuela. Y fue como un evento muy duro, bueno, mi abuela paterna, ¿no? Y fue como un evento muy duro como para toda, pues, la familia. Ujú. Y justamente tiene que ver como con todo ese tema de la masculinidad, porque para mí fue muy intenso ver a mi padre, pues, tras la muerte de su madre, ¿no? Ujú. En este sentido de que mi padre, pues, es como también así muy, muy macho, muy así. Ajá. Y al perder a su mamá, pues se destruyó completamente, ¿no? O sea, yo nunca lo había visto llorar hasta que falleció mi abuela y fue como muy potente esa imagen, ¿no? Ajá. Y de verlo así como completamente, pues, en el suelo, ¿no? En la lona. Ujú. Y a partir de ahí empieza como la creación de este texto, ¿no? Como toda esa impresión de lo que fue, pues, la muerte, que fue la primera muerte que me tocó vivir así como completamente desde todo el proceso, todo lo que implica, La ¿no? enfermedad, La todo. enfermedad, la Ajá. noticia, todo el Ajá. proceso Todo. administrativo que Ujú. tiene uno que hacer, el velorio, el entierro, todo este rollo. Y entonces pues fue como muy intenso para mí, ¿no? Y desde ahí empieza como a surgir esto, como a asumirme en este papel de mi padre tras perder a su madre y en la orfandad que tienen como tanto mi padre como Ujú. todos sus hermanos, ¿no? Porque pues ellos nada más tenían a su mamá Ujú. cuando estaban pequeños falleció mi abuelo y entonces fueron criados completamente por mi abuela. Entonces Ajá. cuando fallece mi abuela se encuentran como en este estado de orfandad Ujú. y Y ella era como eje articulador de... sí, era todo el pilar, ¿no? Todo el sustento Ajá, de la ajá. familia. Entonces fue como también ver cómo cambió toda la dinámica de toda esta Ujú. familia, cómo cambia mi padre tras esta pérdida y pues todo esto me afecta a mí, ¿no? De Claro. manera directa y la forma que tengo como de sobrellevar esta pérdida pues es escribiendo, ¿no? De Eh, allí el nombre de Penuria Cordis. ajá, Ajá, haciendo la mezcla entre pena y recordar, ¿no? Porque, ajá. bueno, recordar se supone que viene de la etimología recordis,
que es Sí. recordar, recorrer el corazón de nuevo, y lo junto con pena, ¿no? Cordis de corazón y penuria de pena, de este sentimiento de, pues, de angustia, de pena, y ya. Yo no es que quiero leer completo el poema, pero solo así una probadita. En la cavilación del campo sangran amapolas. Flor de olvido, no me olvides. Azucenas, nardos, magnolias, caléndulas, crisantemos. Sangran aún la sustancia del recuerdo. Es aquello que alma diciendo aquí, aquí está lo que me duele y me arrepentiré de nombrarlo. Son unas imágenes preciosas. Me han dicho que no explique los poemas, pero no, yo siento que no se entiende, pero toda esa imagen de las flores es como cuando Sí, estás con en el pues acto fúnebre en el velorio. y tienen Ajá. todas las flores alrededor, ¿no? Y es Sí. como, a mí se me hace como bien impactante combinar toda esta pues vividez de las flores con la escena, ¿no? Y de ahí, Sí, que es desde ahí esta empieza. imagen, sangran amapolas, flor de olvido, no me olvides. ¡Ah! Son Tengo, imágenes preciosas. además se supone que la amapola es, el significado de la amapola es como la flor del olvido. Ajá, Entonces tengo como mucho juego con eso. Creo yo dentro del poemario y dentro de otras cosas, ¿no? sí, Con este significado de la flor del olvido. sí. Pues casi que ya es hora de cerrar el programa, Arturo. ¿Cuándo lo van a publicar? Porque esto se publica Am, por el FONCA, el FERCA, ¿cómo se llama? ¿FORCA? no, bueno, ¿O el Fondo esta vez lo Regional? publica el Instituto Ah, el Californiano de Cultura. instituto. Ajá, el Ujú. Instituto de Cultura. Y yo creo, pues, a lo mejor un año se tarda más o menos. Ajá, Quizá ajá, menos, esperemos que sea ajá, menos. ajá, Pero pues yo creo que sí, como un año más o menos, a lo mejor. ajá. Y Haciendo. además es tu segundo, tercero, cuarto poemario. Am, es en teoría sería como el cuarto texto premiado completo. Ajá, El ajá. primero fue Crayolas. Crayolas. ¿Es este que está Después aquí? hay un libro que se llama Mamá llama hoy mi nombre con una lengua seca. Ajá. Luego está un poemario que se llama Papá lleva encima el apellido de las amapolas. Y pues ahora Penuria Y ahora Cordis. Penuria Cordes. Serían O cuatro. sea que eres un poeta sudcaliforniano consagrado ya por 4 premios. Pues no lo diría así. No me gusta verlo así, pero Sí, ya sé que no te gusta porque eres muy modesto. Es muy inteligente, muy preparado, muy culto y muy estudioso. O sea que se requiere de disciplina y de mucho trabajo para hacer todo lo que haces, ¿no? pues yo creo que nada más es disciplina. Sí. Creo que, o a lo mejor. Disciplina. De hecho, en clase está todo el tiempo en la computadora trabajando, escuchando, leyendo y trabajando al mismo tiempo, ¿no? Sí. Oye, Arturo, muchísimas gracias. ¿Y qué les dirías a estudiantes de literatura? Y bueno, yo ya estaba clavadísima con la idea de que habías estudiado literatura. Mira, qué bien que me sacaste de mi error, me sacaste públicamente de error, ¿no? ¿Qué le dirías a la gente que le gusta la literatura, en fin, ¿no? Muchas personas consideran que dedicarse a escribir es una pérdida de tiempo o que es ocioso, o que no te va a dar para vivir, todos estos que también son prejuicios como los que se construyen sobre las masculinidades, ¿no? Sí, y que son prejuicios que están como en todas las artes, ¿no? Creo Sí, yo. Am, pues les diría que se animen a estudiar o acercarse primero a lo que es toda la teoría feminista, teoría de género, porque creo que una de las cosas que está cambiando bastante y a un paso agigantado es todos estos conceptos en la literatura. sí. Yo, pues como un poco al contrario de usted, como le habíamos hablado en clases, creo que yo me dedico mucho, mucho, mucho a estar leyendo como lo más nuevo que se va publicando y más que nada como en literatura joven, ¿no? O autores menores de 40 años. Sí. Autores y autoras, y hace bastante tiempo dejé casi de leer a autores hombres. Ujú. Me concentro más en leer a autoras mujeres porque se me hacen muchísimo más En interesantes. eso también coincido, ¿eh? Y la verdad es que están Yo cambiando y leo más escritoras que están proponiendo escritores, cosas ¿eh? muy interesantes.
en cuestión de género y en cuestión de Sí, feminismo, ¿no? sí. Y en otras cuestiones completamente alejadas de esto, ¿no? O bueno, no alejadas, más bien como en un plano literario, están haciendo propuestas muy interesantes en referencia a la reconfiguración del amor, a la reconfiguración del poliamor, a la configuración de la sexualidad de la mujer, la sexualidad masculina. Y pues yo creo, o al menos este cambio, yo lo veo un poco más genuino que el cambio que también se está dando en otros aspectos, ¿no? Como la, en las series de televisión o en las películas. Ujú. Muy bien. No sé, allá no me han dicho que ya podemos, que ya tenemos que cortar, pero como hace un ratito pasaron el anuncio de los 3 minutos, no sé si ya pasaron los 3 minutos o Yo no. creo que ya. Eh, entonces, eso por un lado. Y luego, por el otro, Arturo, ¿qué importancia le darías tú en el contexto contemporáneo a los estudios o las reflexiones sobre la masculinidad? Pues no solo las reflexiones de la masculinidad, ¿no? Como a todo el conglomerado, ¿no? Que es Ajá, estudios feministas, estudios de género, estudios de la ajá. masculinidad. Yo creo que pasan, o al menos todo atraviesa, todo es atravesado Todo, por ¿verdad? este eje Sí, de género, sí, ¿no? sí, sí, Yo sí. tengo como un poco pelea con mis compañeros de maestría porque de repente siento que no ven estas cosas dentro de Sí, sus temas de estudio y es súper importante tomar esto, ¿no? Porque como le hemos hablado en clases, ni la masculinidad ni la feminidad se quedan ya como simple categoría de género, exacto. ya son elevadas más allá de una categoría de análisis genérica, sino que se podrían elevar a los conceptos o bueno, más bien ya están elevadas a estos conceptos de funciones, Sí, donde no solo una persona o un hombre o una mujer puede ejercer características masculinas o tener comportamientos meramente masculinos, sino que ya se lleva hasta el grado de que una institución puede ejercer esto, ¿no? O como lo hablábamos de los estados-naciones son como la cosa más sí, acercada a los constructos de la masculinidad exacto. pues afectan completamente todo lo demás de la sociedad, ¿no? O incluso los estados de poder o estos poderes de lo que hemos hablado, ¿no? Tanto instituciones, no sé, podría decir que casi todas, instituciones de gobierno, bancarias, instituciones de educación se rigen por conceptos muy parecidos a los de la masculinidad Sí, en cuestiones de sí, sí. poder y de control y de configuración, ¿no? Entonces, pues yo creo que todo es atravesado por estos conceptos, por este conglomerado de feminismo, estudios de género y masculinidad. Entonces, yo los veo inseparables. De todos los demás temas de estudio, yo los veo inseparables, ¿no? De todo lo demás. Así que para mí es como lo más importante. Y si no se ve o si no se están viendo desde pues ahora sí que como con estos lentes morados, hablando del género, más que Sí, nada, pues no tendría mucho caso analizar lo demás porque se sigue analizando desde una visión sí. completamente, pues, patriarcal, Y de por hecho ejemplo. los modelos de ejercicio del poder, de la economía, etcétera, cuando los ves desde la perspectiva de la teoría patriarcal, por ejemplo, entonces es todo el, ¿no? Aplastar al otro, Sí, ¿no? Discursos en términos generales poco solidarios y además muy injustos, como le pasa a este personaje de la novela de ujú. Iván Gagiola, ¿no? Pues Arturo, muchas gracias. Miren, este es un ejemplo de cómo se puede eh, estudiar ciencias y dar clases de biología y de física, y de allí pasar a las ciencias sociales y a la literatura, la narrativa, a la creación literaria a través de la poesía, como hace Arturo, y además ganarse premios y renombres. O sea, una existencia nada que ver con los personajes No, sí. de tus novelas, ¿eh? Sí, ¿No? todavía, ¿Eh? Pues sí, pero vas de salida. No, no, qué barbaridad. Ya quién sabe. quisieran los personajes de tus novelas, ¿eh? Tener todas estas posibilidades de cuestionar la masculinidad, el futuro, en fin, y de encontrar esta riqueza y estas representaciones a través de la literatura y de la poesía, de la narrativa y de la poesía. Pues no sé si quieres decir algo más para cerrar. Pues nada más agradecerte por invitarme y pues a los chicos que están aquí atrás de ayudando con este programa.
Y pues nada, invitarlos, ¿no? Tanto a Sí, que se decidan a escribir, si quieren escribir, porque es bastante, pues no quiero decirlo terapéutico, pero sí terapéutico. sí, Y te da satisfacciones muy grandes y que se decidan también a estudiar ciencias sociales. Te cambia mucho el panorama de la vida, ¿cómo se dice? Te ataca directamente a ti como persona y te hace como comprender muchas otras cosas. Que en eso sí estoy como muy agradecido, ¿no? Con decirlo, porque me ha enfrentado a cosas que quizás no me hubiera enfrentado claro, en histórico-literaria, no en claro, referencia a la literatura o a la historia, sino a todo el constructo de la sociedad, ¿no? claro, Y es bastante claro. rompedor en cuanto a muchas ideas que uno tiene concebidas Sí, como sí. a fuerzas, ¿no? Sí, Y ya, es un programa rompedor de paradigmas realmente. sí, Sí, bastante. ¿no? Pues muchas gracias, Arturo. Otra vez, les recuerdo, Crayolas color ceniza, publicado por el Forca, ¿no? Y pronto viene la publicación de Penuria Cordis de Arturo Hernández Villalba. Y pronto estaremos otra vez el próximo año, ya festejando el fin de la tesis. Y cuando esté lista la tesis y terminada, te vienes Ya, otra vez al programa y claro, hablamos ya del resultado, ¿no? con gusto. Que además va a entrar ya en la siguiente generación de reconocimientos a la investigación especializada en estudios de género, que ya llevamos 2 ediciones en la universidad, te tocaría en la tercera edición de Qué bien. reconocimientos, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Arturo, Gracias, muchas Lorela. gracias a Radio WAPS y muchas gracias a todas, todos y todes quienes nos siguieron en este programa, y nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal. Soné como a